De pie y vamos a dar inicio a este servicio de alabanza al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Es una bendición poder estar en este lugar y poder juntos alabar y adorar al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 92, versículo 1. Vamos a darle lectura a este Salmo 92, versículo 1. Amén. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta hora. Nos da gusto que nos acompañen y le invitamos para que se una con nosotros de ahí en su lugar. Alabe al Señor. Salmo 92, 1. Hermano, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Amén, porque bueno es alabar al Señor. Bueno es alabarle con tus manos, hermano, con tu voz en esta hora. Amén. A través de estos instrumentos vamos a alabar juntos al Señor. Le invito para que cierre sus ojos y oremos unidos. Te damos gracias, mi Dios, esta tarde, Señor. Una vez más venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tu misericordia, agradeciendo, Señor, tu fidelidad, agradecidos, mi Dios, porque un día más, Señor, podemos estar en tu casa. Te damos gracias en esta hora. Iniciamos, Señor, este servicio. Mira, mi Dios, iniciamos dándote la gloria y dándote la honra. Bendice todo lo que se lleve a cabo. Bendice a cada uno, Señor, en este lugar. Bendice, mi Dios, y que tu Espíritu Santo venga a obrar, a ministrar, a tocar. Te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Así juntos, hermanos, vamos a alabar al Señor en esta hora. Únase con nosotros y vamos a decir: grande y poderoso es nuestro Dios. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Y grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, Siempre. tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando
Señor y hoy te alabamos. A ti sea dada toda la gloria y todo el honor. Aleluya, con tus palmas, mi hermano, exalta al Señor. Te alabamos, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, aleluya. Es su amor, tan precioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz y la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Dígame. Son tus palabras. Dígame, amor, Señor. Es tu amor, tan precioso. Eres Jesús. Es tu poder, fue tu cruz y la que me salvó, me rescató. El momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas me hiciste el rey por siempre. Amén. Con una corona de espinas me hiciste el rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste el rey por siempre. Con una corona de espinas me hiciste el rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Dale la gloria al Señor. Te doy gloria, Dale la gloria, Jesús. a ti, Jesús. Te exaltamos, Señor. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. A Él sea la gloria. Un momento ahí dice ese canto, ese momento en la cruz, hermano, que nos dio libertad, que nos trajo perdón, que nos trajo, hermanos, gozo a nuestro corazón, porque ahora, estando en su casa, nosotros podemos gozarnos en su presencia. Él sufrió, hermano, para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar la felicidad. Él llevó, aleluya, el dolor para que usted y yo ahora podamos ser sanados. Hermano, dale la gloria al Señor, cuán grande es nuestro Dios. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos en su lugar. Amén, oremos. Y pongamos en las manos del Señor las ofrendas y los diezmos. Y quiero pedirle a nuestra hermana Berta que nos dirija en oración. Amén, gloria al Señor. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas.
¿Cómo no creer en aquel que dio su vida por nosotros? Amén. En aquel que ha mostrado su misericordia, sus maravillas, su favor una y otra vez hacia nuestras vidas. En esta hora yo te invito, mi hermano, para que levantes tus manos, cierres tus ojos y le digas: Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, en lo que tú estás obrando en mi vida, en lo que seguirás haciendo. Y si en esta hora, hermano, en esta hora tu fe está un poquito por abajo, dile: Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, lo que tú haces en mi vida. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven en este lugar de tu presencia Y haz descender y haz
estar en tu presencia. Te damos gracias en esta hora. Bendice, Señor, en este lugar a cada uno, mi Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Mira, Señor bendito, que cada alma sea saciada en esta tarde, cada corazón sea lleno con tu presencia. Tu Espíritu Santo, Señor, obre, ministre, levante, restaure en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nosotros, Señor, te adoramos y levantamos tu nombre en esta hora. Toda la gloria y toda la honra solo para ti, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a nuestro Dios, hermano. En esta hora adórale, exáltale. El Dios poderoso está aquí en esta hora. Abramos nuestro corazón. Amén. Y dispongámonos para escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarle, así como está de pie, que me acompañe con su Biblia y nos vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 1 en adelante. Cuando lo tenga ahí ya ubicado, dígame amén, por favor, para leerlo juntos de preferencia. Ahorita los muchachos se lo van a poner ahí en la pantalla. El Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 1 en adelante. Amén, hermanos. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Que me pongo mis binoculares, ¿verdad, hermanos? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego entren en ella. Hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice algo, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre de él sus mantos, y se sentó sobre de él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana, hermanos, yo quisiera continuar con este cuarto y penúltimo mensaje que hemos estado hablando en relación a la serie de los mensajes. ¿Quién es ese Jesús? Sigo insistiendo, son tiempos en donde la gente de alguna manera trae a la memoria a Dios, a Jesucristo, de alguna manera considera importante no solamente el hecho de tener la imagen de Dios presente, sino que de alguna manera también el cristianismo se ha encargado de compartir este evento como algo conmemorativo. Más que conmemorativo este evento sigue siendo tan fresco como hace 2000 años, hermanos, que no debe de perder su validez ni fuera ni dentro del cristianismo. A ese primer mensaje que titulamos El Mensajero Juan el Bautista, en donde hablábamos cómo este hombre fue el elegido por Dios para cumplir la promesa, la profecía de que el Mesías iba a venir a la tierra. Posteriormente vimos ese segundo mensaje donde hablábamos el mensajero el reino de Dios, donde hablábamos lo que significaba en sí
lo que Jesús venía a enseñar, lo que Jesús venía a hablarle al hombre, principalmente a que el hombre comprendiera que lo que se enseñaba en aquellos tiempos en relación a Dios, a la ley, los fariseos, los hombres religiosos oficialmente hablando, de alguna manera habían tomado ventaja sobre los oyentes. Y esa ventaja hacía en cierta manera que la gente no comprendiera cómo el hombre se podía acercar a Dios correctamente. Viene Jesús a través de parábolas, a través de enseñanzas, viene y le hace ver al hombre que el hombre puede acercarse a Dios y debe acercarse a Dios. La semana pasada hablábamos ese mensaje acerca de su gracia, su personalidad, en donde desarrollábamos ese mensaje donde nos muestra el carácter de Jesús. Hablábamos de esa parte de su personalidad en donde tocábamos dos puntos. El primero, cómo era su manera de actuar y cómo era su manera de hablar. Y hablábamos de esa influencia que tenía Jesús sobre sus oyentes. Pero a la misma vez esa influencia que debe ser una personalidad de los hijos de Dios. Porque hay mucha necesidad, hermanos. La necesidad no necesariamente se soluciona con dinero. La necesidad no necesariamente se soluciona con autoritarismo. La necesidad a través de la Escritura encontramos en la vida y en la personalidad de Jesús, que Él vino a traer entendimiento al corazón del hombre, que cuando el hombre pone su confianza en Dios, en su manera de hablar y su manera de actuar, el hombre encuentra esa vida espiritual que la Biblia dice que existe. No la Biblia fanática, la vida fanática, no la vida religiosa, la vida espiritual que la Biblia habla que debemos de tener delante de Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con este cuarto y penúltimo mensaje que lo he titulado lo que hoy en día se le conoce en el mundo oriental y también en el occidental, en muchos de esos países, el famoso Domingo de Ramos. Yo creo que nosotros que provenimos de la cultura hispana, la cultura latina, nosotros sabemos que es una celebración que ha tenido principalmente auge por medio de la religión popular, en donde hacen eventos inclusive en las calles, hacen eventos en las plazas, hacen eventos de diferente magnitud, pero que principalmente hablando lo que caracteriza es una palma. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, no hace muchos años, nosotros trabajábamos en unas segundas y yo recuerdo que cuando llegaba a esa fecha a mí me emocionaba mucho, hermano, en mi niñez. Me emocionaba mucho ver cómo la gente entraba y había alguien ahí parado y les daban una palmita así hecha a mano, ¿verdad? Cruzada. Y luego la gente salía con su palmita y yo de repente las veía en el piso y la agarraba y no sé, era algo que llamaba la atención. Que en realidad, conforme pasan los años en el Evangelio, uno va entendiendo que ese simbolismo de esa fecha, de ese domingo, de acuerdo al calendario judío, tiene un evento conmemorativo para la sociedad cultural. Para nosotros en el cristianismo, más que verlo como una cultura o una tradición, tiene que traer una enseñanza a la vida cristiana, a la relación con Dios, porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios, si usted conoce particularmente la iglesia popular, generalmente nomás presentan la palmera, ¿verdad? Y anda la gente con la palmera cantando adentro de las misas. Pero en el mundo cristiano es el tiempo en donde algunas iglesias hacen dramas, hacen eventos en donde quieren dar a relucir a la sociedad y a recordarle a la sociedad que hace más de 2000 años hubo un hombre que precisamente entró a Jerusalén de una manera no poco ordinaria, de una manera básicamente que era extraña, pero que paradójicamente los escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos escribieron y titularon el encabezado de esta historia, de este episodio, de esta entrada de Jesús en los tiempos de Pascua, la entrada triunfal. Este mensaje yo lo he titulado La entrada triunfal, pero una entrada diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la entrada triunfal, estamos hablando del contexto de lo que la gente esperaba, pero no del contexto con el cual Jesús estaba entrando. En otras palabras,
mientras los hombres, los judíos, cuando vieron a Jesús entrar, lo que se le conoce la entrada triunfal, que la entrada triunfal básicamente es una profecía cumplida que el profeta Zacarías, por boca de Dios hace 450 años, dijo que alguien entraría cabalgando en un pollino por la entrada al norte de Jerusalén, y que cuando entrara, la gente lo reconocería y sabría que había llegado la libertad para ellos. Los judíos, cuando ven la fama que ya llevaba Jesús, porque esta historia es bien interesante, hermano, en serio, porque la gente solo lee los textos, pero cuando la gente pone y presta atención, uno se da cuenta que dice, se mete en la historia de aquellos tiempos y uno dice, ahora entiendo por qué hacían eso. Y uno encuentra la aplicación en el rema de Dios para nuestras vidas, en lo que Dios nos quiere decir a nosotros, y uno dice, yo debo de tener cuidado cómo veo la entrada triunfal. La gente cuando vio al maestro, no estaban mirando a un hombre derriba de un pollino virgen, como por ahí se le decía, que leía un comentarista y decía que cabalgar a un pollino era muy difícil. En realidad yo no puedo dar mucho crédito de eso, porque ni a un triste caballo, ni a un pony me he subido, hermano. Nomás cuando estaba chiquito a los que le echaban ahí 50 centavos y ahí se movía, ¿verdad? Así que necesito más información para poder hablar de esto, por eso me limito a decir esto. Pero se dice que cuando Jesús entró, no es que a alguien, a un líder religioso, se le haya ocurrido leer lo que dijo un profeta llamado Zacarías hace 450 años y haber dicho, yo voy a entrar por ahí para que la gente vea que soy el Mesías. No, la realidad es que Jesús ya venía de una fama en donde por 3 años y medio aproximadamente, de acuerdo a las Pascuas que se le citan en los calendarios judíos, Jesús ya había traído una revolución sobre Judea, sobre Jerusalén, Samaria, Capernaum, sobre infinidad de lugares que él andaba predicando. De tal manera que algunos los liberaba, otros los sanaba, enseñaba la palabra de Dios, mostraba y evidenciaba la conducta de los fariseos, que la gente comenzaron a decir por ahí, como yo mencionaba en el mensaje de la semana pasada, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque la fama de Jesús comenzó a aumentar. Y la gente comenzó en cierta manera a llamarle maestro, Señor, Mesías. En el lenguaje de aquellos tiempos, a los oídos de un fariseo, que llamaran así a alguien, hermano, era para que se rasgaran las vestiduras a manera de simbolismo de algo en contra de la palabra de Jehová. Y yo supongo que cuando llegaban los enfermos y le decían, Jesús, hijo de David, como aquel que le gritó, aquel que le dijo Señor, aquel joven rico, y todos aquellos que de alguna manera lograron identificar a Jesús como el Mesías, la fama de Jesús comenzó a crecer. Y cuando Jesús decide entrar en tiempos de Pascua, era el momento clave, porque recuerde que había una celebración que Dios les había establecido a los judíos en los tiempos de Moisés, que era que en tiempos de Pascua de todos los confines de la tierra prácticamente tenían que venir a traer sacrificio a Dios, holocausto, que la Pascua era el recordatorio que Dios los había liberado de la esclavitud de 400 años en las garras de Faraón. Así que pudiéramos decirlo así, que era una convención de judíos nacional, mundial, en donde de diferentes lugares llegaban, y cuando ven los que vivían ahí que alguien venía del norte sobre Jerusalén dirigiéndose a la entrada del templo y que básicamente estaba tomando forma de que iba a entrar en un pollino, muchos maestros de la ley comenzaron a preguntarse, algo está pasando aquí. Este no es cualquier hombre. Porque si algunos creen por ahí, ¿verdad?, que todos los fariseos le echaban a Jesús. No, no todos, hermanos. Nicodemo era un fariseo y Nicodemo se acercó a Jesús con humildad. Lo que deja en claro que tanto como Jesús tenía fariseos oponentes, tenía también fariseos que lo consideraban y creían que él era el Mesías. Y cuando lo ven entrar a Jesús, dice la Biblia, de acuerdo a las narrativas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que le voy a dar un dato bien interesante. Es bien raro
que usted encuentre en los escritores de los evangelios que hablen de la misma historia los cuatro. ¿Por qué? Porque obviamente estaban situados en diferentes lugares. No siempre andaban en el mismo lugar. Así que cada uno de ellos recopilaba y traía a la memoria episodios. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo podemos sacar más eventos de la vida de Jesús en los cuatro evangelios. Pero este evento en particular, el evento de la entrada triunfal de Jesús, los cuatro estuvieron de acuerdo en algo. Que Jesús entró montado en un pollino sobre la entrada principal al templo de Jerusalén y estaba por cumplirse la profecía de que aquellos que tenían la duda si era o no era el Mesías, ahí se iba a despojar toda duda. Llama mucho mi atención. ¿Cómo es que la reacción de los que vieron a Jesús, en realidad, bíblica e históricamente hablando, tuvieron una percepción diferente de él? Por eso yo titulé el mensaje La entrada triunfal, una entrada diferente. Porque mientras ellos esperaban algo que cambiaría sus vidas, en realidad Jesús, cuando estaba cumpliendo la profecía de Zacarías, lo que estaba haciendo Jesús, que estaba trayendo una entrada triunfal diferente a la que ellos esperaban. Y para ello yo solo voy a hablar de dos, hermanos, porque si digo tres aquí no estamos 2 horas, ¿verdad? No se crean, es broma. Pero de acuerdo a las leyes de la homilética, a mí me ahorcarían por ahí, cristianamente hablando, porque dicen que yo duro mucho en la introducción, pero es que me gusta introducir la historia y después de ahí me va a hablar mi maestro de homilética, ¿verdad? Y me va a decir, ay, Saulito, no te compones. Pero bueno, yo le voy a decir, bueno, pues ya así me dejo el Señor y que me deje así. Por eso voy a tratar 2 puntos para poder comprimir tiempos. Y cuando hablamos, vuelvo al mensaje, de la entrada triunfal, una entrada diferente, yo quiero hablar de las percepciones que vieron los hombres y las mujeres cuando vieron a Jesús entrar por el norte de Jerusalén. Porque es muy diferente verla, es muy interesante ver la diferente percepción que ellos tuvieron con la que Él llevaba. Y surge precisamente como llamaríamos por ahí. ¿Por qué le llamamos a este evento un evento diferente, la entrada triunfal de Jesús? Bueno, le llamamos la entrada triunfal de Jesús diferente por la manera en la que caminó a Jerusalén. Usted ve en la Biblia que cuando Jesús monta el pollino, y me gustaría que si tiene ahí Mateo capítulo 21, versículo 21, dice, Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Y al llegar allí, Jesús dijo a sus discípulos, y ya conocemos esa típica respuesta e historia. Cuando Jesús monta ese pollino y va entrando, suceden unos eventos bien interesantes. Dice la Biblia que la gente comenzó a tomar sus mantos y los comenzó a arrojar sobre la calle, por así decirlo, sobre la tierra. No crea que allá había freeway ni nada, era meramente llano. Y la gente que hiciera eso y que fueran a los árboles, esta parte del evangelio que nosotros leímos, dice que arrancaban ramas de los árboles, pero otro evangelio sí dice que arrancaban palmeras, ramas de las palmeras, o sea que sí es bíblico lo que se enseña generalmente. Y dice que las agarraban y las ponían en el piso y empezaban a gritar, a clamar y a exclamar, Jesús, Jesús, Hosana, Hosana. La palabra Hosana en la Biblia entre los judíos no era una palabra que se le daba a cualquiera, por así decirlo. Era una expresión que dicen algunos teólogos que en el Antiguo Testamento era una expresión para pedir a Dios y que años más adelante se convirtió en una expresión para agradecer a Dios. Lo que los judíos estaban haciendo cuando le decían a Jesús, Hosana, Hosana al Hijo de David. Lo que decían básicamente los judíos, ya llegó nuestro rey, ya llegó nuestro salvador, nos van a liberar, Roma ya no será más nuestro opresor, ahora entrará el Salvador y destrozará a los romanos. Y se imaginaban un montón de cosas, hermanos.
Porque lo que le estoy diciendo yo no estoy dramatizando una exageración. Es que en realidad la opresión que había de los romanos sobre los judíos era tan fuerte que inclusive la misma Biblia dice que cuando un judío no obedecía a un romano era causa de muerte. En otras palabras, era una opresión fuerte. Le voy a hacer una comparación, ¿verdad? Se me viene esta analogía a la mente. Como cuando el patrón se entera que usted no tiene papeles, ¿verdad? No tienes papeles. ¿Y lo que hace el patrón, hermano? No vas a encontrar otra chamba. Ándale, quédate. ¿Me vas a pagar tiempo extra? Ya veremos. Y lo hay tan, ¿verdad? Que parece que los están oprimiendo a los pobres ilegales, ¿verdad? De alguna manera, así se sentían los judíos. Se sentían que estaban en su tierra, en su casa, pero alguien los estaba oprimiendo. Y sabe, cuando llega Jesús y se empieza a escuchar que la estrella de Belén y que unos magos fueron a un aposento y le rindieron ofrendas, oro, incienso y mirra a un bebé, y se comenzó a traer el hilo de la historia, que un hombre en el templo abrió sus labios y proclamó palabra de Jehová sobre Jesús, y Jesús cumple una adolescencia de edad y abre el rollo en la sinagoga y dice así: ha llegado el cumplimiento, he venido a traer libertad a los cautivos. Y luego siguen los tiempos y se dan cuenta que este hombre caminaba sobre las aguas. Se dan cuenta que este hombre, los demonios se sujetaban. Se dan cuenta que este personaje veía a los enfermos y tan solamente con decir la palabra eran sanados. Los judíos se imaginaban que la libertad de ellos había llegado. ¿Sabe qué es lo más duro? Que una vez que Jesús va entrando en esa famosa entrada triunfal, en donde están arrojados los mantos y las palmeras y la gente vitoreaba, yo me imagino un escenario, hermano, de algarabía, de alegría, de regocijo, de gozo, muy así como cuando ganan los, no sé, los Lakers, ¿verdad? Cuando ganan los equipos de los deportes y sale la gente, ¡ah! Y usted se puede topar uno que otro, ¿quién ganó? No, quién sabe, no, pero aquí estamos celebrando. La realidad es que yo quiero simular un evento muy similar. La gente estaba muy contenta porque se estaba cumpliendo una profecía que les iba a la libertad. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que la misma Biblia dice que días después, para ser un poquito más aproximado, 4 días después, esos que estaban recibiendo a Jesús en la entrada de Jerusalén, a la puerta del templo, estaban ante Pilato, Barrabás y él allá arriba y diciendo: ¿qué hacemos con este? Y la gente gritaba: ¡crucifíquenle, crucifíquenle! ¿Sabe por qué la gente, de acuerdo a algunos teólogos, la gente que estaba recibiendo al maestro, algunos de ellos ahora lo estaban condenando? Porque en esos 4 días, cronológicamente hablando, de la vida de Jesús, entre la entrada triunfal del domingo hasta el viernes, que fue su captura, el jueves, más bien dicho, por la noche, el viernes fue su captura, se dice que se acercaron. Esta es historia, hermano, no está en la Biblia, yo lo tengo que dejar en claro, pero lo toman bajo la esencia de los episodios. Se dice que se acercaron algunos fariseos y hombres importantes de los judíos y le dijeron: bueno, ahora que ya has entrado, cuéntanos cuál es el plan, cómo nos vas a liberar. Y cuando se dieron cuenta que Jesús venía a traer libertad, pero libertad al corazón, se dice que se decepcionaron rotundamente. Y por esa razón, aquel que estaban clamando al Hijo de David, ahora lo querían crucificar. Era una entrada totalmente diferente. A lo que me lleva a una parte de mi vida cristiana, después de que le narré esta historia hasta este momento. Una parte de mi vida cristiana que yo debo de comprender cómo son los triunfos en Dios, en mi relación con Dios. ¿Sabía usted que mis triunfos en Dios son diferentes a los del hombre? ¿Sí lo sabía, hermano? Nosotros no corremos en la vida cristiana como puede correr cualquier persona en la tierra. Ellos consideran que ciertas partes de su vida les permiten llegar a ciertos logros bajo la causa-efecto. En la Biblia,
Cuando hablamos de la vida triunfante en Dios, ¿cómo son los triunfos en Dios? Estamos hablando que la vida cristiana tenemos que aprender y otros recordar y algunos otros remarcar que los triunfos en Dios son diferentes. Porque si no lo vemos desde esa perspectiva, créame, hermano, a los 4 días vamos a estar negando al maestro. A los 4 días vamos a estar gritando que le crucifiquen. A los 4 días vamos a estar diciendo yo no le conozco. Inclusive a los 4 días hasta podemos blasfemar como Pedro. A los 4 días podemos de noche, cuando vienen unos soldados romanos y preguntan ¿quién es Jesús? Y Jesús responde yo soy, y caen los soldados bajo la impresión de la palabra de Jesús. Y cuando empiezan a apresar a Jesús y Pedro le corta a uno una oreja y Jesús se la pega, así literal, hermano, se la pega otra vez. Ahí hay un evento bien interesante. Uno de los discípulos de Jesús salió corriendo y salió desnudo. Por eso es que es tan importante que los hijos de Dios sepamos aprender, recordar o remarcar cómo son los triunfos en Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay partes de la vida cristiana en donde debo de saber que antes, en primer lugar, de que Dios me prospere materialmente, ¿y qué tiene que ver el mundo material con los triunfos en Dios? Mucho. Porque déjeme decirle una cosa muy interesante. En la vida cristiana, prosperar materialmente es un triunfo que Dios le da a su iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de la bendición de Deuteronomio. Pero lo interesante es que tiene usted que saber que antes de que Dios lo prospere a usted materialmente, Dios a usted lo va a prosperar espiritualmente. Ese es el detalle, dijo el Chato, cuando nosotros comprendemos cómo es que vienen los triunfos de Dios. Vivimos en un tiempo y en una sociedad en donde seamos objetivos. Algunos quieren más dinero, otros necesitan más dinero, otros quieren crecer en sus negocios y desde la perspectiva financiera, que es el medio, el capital para poder avanzar y progresar, y algunos sentirse mejores, que bueno, al final del día así lo experimentan ellos. La realidad es que cuando se nos predica a nosotros de la prosperidad, tú debes de saber que antes de que Dios te abra la puerta de la prosperidad económica, Dios te quiere prosperar el alma. Este es un triunfo diferente. Tal vez tú te estarás preguntando en este momento, ¿verdad? ¿Por qué batallo con mis biles? ¿Por qué no crezco económicamente? ¿Por qué del 2020 a 2021, 2019, 2020, 2021? ¿Por qué en vez de ir así, o por lo menos así, voy así, verdad? Bueno, posiblemente porque tú no has detectado en tu relación con Dios que en realidad el triunfo que Dios te quiere dar primero es el triunfo de tu vida espiritual antes que tu vida material. No, que me bendiga primero con lana y luego ya después ya yo le doy mi corazoncito. Les damos mangos, ¿verdad, hermanos? Mangos le damos al Señor. Todos aquellos que quieren, y aquí aprovecho, tomo este punto, todos aquellos que quieren que Dios les bendiga más en su área financiera, no pierdas de vista esto. Dios no te va a dar dinero para que te vuelvas loco. Primero va a tratar con tu corazón para que no pierdas los pies de la tierra. Este es un principio y una entrada triunfal diferente a la que todos los demás quieren ver. 2, antes, como dijo alguien por ahí, ¿verdad?, de que Dios haga justicia a tu favor, primero Dios tiene que sanar tu corazón. Esta es la parte en donde muchos creyentes viven injusticias en su diario vivir, ya sea con la ley, ya sea en un acto legal, criminal, judicial, marital, el IRS, laboral. Porque vaya, hermano, de alguna u otra manera cuando hacen las estadísticas y se pregunta ¿quién ha sufrido alguna injusticia? Yo creo que todos, ¿verdad? Así como que a mí, pastor, mandé pedir una hamburguesa por el dashboard y no me llegó la cápsula, ¿verdad? Eso es una injusticia, hermanos, también, que parezca broma, ¿verdad? Uno quiere el combo completo. Pero bueno, la realidad es que de alguna manera vivimos injusticias y nosotros generalmente queremos que Dios nos haga justicia. Hazme justicia, Señor. ¿Tú sabías que antes de que Dios te haga justicia, el triunfo de Dios primero es sanar tu corazón?
esta parte es diferente. Como por ejemplo en los matrimonios, ¿verdad? Que yo ocupo mucho estas analogías. Porque híjole, ¿cómo es los matrimonios hoy en día, hermanos? Ya cada día son más intolerantes los matrimonios. Los matrimonios hoy en día cada día son más inflexibles, son muy diferentes a lo que antes se vivía. En todas las épocas ha habido problemas, pero yo me atrevo a creer, de acuerdo a lo que yo leo en estadísticas y a lo que yo me documento, yo me he dado cuenta que en realidad estos tiempos los matrimonios se quiebran en menos de 3 años, hermanos. 3 años se andan quebrando, ¿verdad? Y uno dice, ¿no le ha pasado a usted que de repente se topa a alguien ¿y cuántos años tienes de casado? Tengo 15. ¿Tantos? Así que se quedan así, ¿verdad? Porque ya no lo creen. Porque en el matrimonio también existen muchas injusticias. Y tienes que saber tú que antes de que Dios vaya a hacerte justicia sobre algún asunto legal, algún asunto marital, algún asunto financiero, algún asunto laboral, tienes que saber que primero Dios tiene que sanar tu corazón. Pero para eso se ora, pastor, para que Dios les haga pagar todito. Espérate, relájate. Dice la Biblia que nadie se va a ir sin pagar. Eso es cierto. Y si no, pregúntele al IRS, ¿verdad? Nadie se va sin pagar. Ya está muerto, le andan tumbando la herencia a algunos, ¿verdad? Pero la realidad es esta, que Dios quiere que primero se sane nuestro corazón. Porque cuando se sana nuestro corazón, es cuando podemos entender el triunfo que Dios tenía para nosotros antes de su justicia. Dios tiene que sanar tu mente. Dios tiene que sanar tu memoria. Dios inclusive tiene que sanar a veces cicatrices literales que hay en el cuerpo. Y esa parte, hermano mío, se llama justicia de Dios, en donde Dios dice, primero eres tú y luego yo hago triunfo de ti sobre este asunto que me estás pidiendo. Se fija cómo los judíos veían a Jesús. Ya llegó el que nos va a sacar. Y en realidad estaba entrando alguien que los iba a reconciliar entre él y Dios. No comprendieron, como a veces nos pasa en la vida cristiana a nosotros. No comprendemos. ¿Qué es común? Estamos en desarrollo. ¿Cómo es que son las justicias o las victorias, los triunfos de Dios? ¿Sabes? Aquellos que tienen sueños, antes de que Dios cumpla un sueño, una promesa en ti, presta atención a lo que te voy a decir. Primero Dios te va a dar o a devolver la pasión. Qué interesante es que en la vida cristiana hay momentos en donde Dios nos promete cosas a través de su palabra, por el logos o por el rema, en oración, en un sueño, una visión, un profeta, etcétera, etcétera. Y nosotros pasamos la vida cristiana preguntándonos, ¿y cuándo se va a cumplir esto? ¿Y cuándo se va a cumplir esto? Antes de que Dios cumpla su palabra a través de esa promesa o ese sueño que tú tanto anhelas, tú debes de saber que el triunfo de Dios primero es darte o devolverte tu pasión. ¿Sabes? ¿Para qué querer un sueño? ¿Para qué querer una victoria? ¿Para qué querer algo que Él prometió si no lo vamos a saborear? Es como cuando de repente, ¿no les ha pasado, hermanos, que ahorita que vamos a entrar en la época de graduaciones, ¿verdad? Yo recuerdo ir a algunas graduaciones en donde están más emocionados los papás que los graduados, que es muy común, ¿verdad? La mamá acá, ¡ay, mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Y el chamaco entra como si nada. Es que los papás sabemos que se cumple un sueño para nosotros. Y el hijo, el papel, embolsan acá atrás, ¿verdad? Si tú supieras que cuando vienen los triunfos de Dios, los sueños de Dios hechos realidad, las promesas cumplidas, si tú supieras que antes de que Dios te conteste esa parte, primero quiere despertar tu pasión, es para que aprendamos a valorar el triunfo de lo que realmente representa que Dios te abra puertas. Pues que la abra, hombre, yo decido si le echo ganas o no. Es que este es un triunfo diferente. Porque si no lo vemos de esta manera, a los 3 días, 4 días,
vamos a andar renegando de Dios. Por eso es un triunfo diferente. Y dos, otra de las cosas que es un triunfo diferente aquí en esta parte, de este mismo punto, con este finalizo, es cuando deseamos que Dios nos engrandezca. ¿Sabes tú que es bíblico que Dios engrandece? No perdamos los pies de la tierra ni el sentido del contexto. Cuando hablamos que Dios engrandece, hablamos que Dios honra, hablamos que Dios da posiciones, hablamos de que Dios te sitúa en lugares importantes. Y de hecho la Biblia dice en Mateo 23, dice, porque al que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Esas dos palabras en este contexto de estos tiempos están bien malinterpretadas. Yo por eso dije engrandecer. Y también la palabra humillar está bien sacada de contexto. Usted escucha a alguien que dice, humíllate delante de Dios, y ya se imagina arrastrándose, yo, cucaracha. Ya se imaginan eso, ¿verdad? No, se refiere en el contexto de que yo no pierda los pies de la cabeza, que siempre le dé la gloria a Él, que no sienta que el poder es mío, que en todo momento sea Él mi dependencia, que a Él le tema y lo honre. A eso se refiere la humildad y el humillarse delante de Dios. ¿Y cuántas veces, cuántos creyentes saben que hacen mucho trabajo, saben que merecen una oportunidad laboral, saben que merecen crecer económicamente, saben que merecen, ahora, no porque seamos muy merecedores, ¿verdad? Porque al final del día recordemos lo que la Biblia dice, que todo procede del cielo, inclusive las fuerzas, la vida, el aire y todo. Pero a lo que me refiero yo es el contexto de saber que en esta tierra, por el hecho de ser cristianos, no vamos a estar pisoteados. No, también Dios engrandece. Y cuando Jesús dijo, el que se humillare, el que actuare de esta manera, yo lo engrandeceré. Es esos momentos de triunfo en Dios diferentes, en donde Dios primero quiere de ti que tú dependas de Él, que tú le honres, que Él sea tu dependencia, que Él sea tu oración, que Él sea tu clamor, para que cuando llegue el logro, no el ogro, el logro, para cuando llegue el logro, llegue la bendición, la respuesta. Mira, me ha tocado ver a mí creyentes. Estas son historias muy viejas, pero se siguen viendo. Andan en sus carritos ahí, pues carritos, y uso ese término, ¿verdad? No despectivo, me refiero a carritos en el sentido de que vaya, un 95, un 98, ¿verdad? Y muy buenos cristianos, y luego ya no sé, azares del destino, dijo alguien por ahí. Agarran un 2008, 2015, ya se bajan más poderosos, ¿verdad? ¿Qué onda, brother? No, no me lo toques, lo acabé de lavar. Y uno dice, ¿qué te pasa? Me ha tocado ver esos brothers que por alguna razón muchos años fueron indocumentados y de repente les llega la residencia por X manera, yo no sé, X manera. Y luego ya no son esos hermanos, sí, hermanito, ahora ya lo tratan a uno así, ya, ¿qué te pasa? Ya tú y yo somos iguales, soy más que tú. Porque a veces cuando Dios nos engrandece, lo primero que Él dice, yo primero quiero engrandecer tu corazón. Porque cuando seas engrandecido en todo lo que te relaciona, todo lo que está a tu alrededor, vas a caer más abajo delante de mí. Y yo creo que ese es un principio bíblico, hermano, de los triunfos en Dios. Entre más tenemos, escúchame bien, aunque no suene bien, aunque a algunos no les convenga, aunque otros digan, está para debatir, pero entre más tenemos, más le debemos a Él. Entre más alcanzamos, más pequeños debemos de ser, porque este es un triunfo diferente en la vida cristiana. Entre más Dios te abre terreno, se ensanchan tal vez tus estacas, como oró aquel hombre. Entre más Dios te da de su gracia, entre más Dios responde, más debo de tener mi vida cristiana comprometida para Él. No que te pase como a algunos, entre más Dios les da, más se ausentan de la iglesia, menos oran y dicen, es que la responsabilidad, pastor, ¿y dónde queda la relación con Dios? Ahí se acabaron los amenes, ¿verdad? No se crean. Tal vez tú estás orando, ¿verdad? Señor, me he esforzado tanto. Y tienes razón, te has esforzado. Y bíblicamente mereces, porque la Biblia habla del esfuerzo.
Y la Biblia dice que el esfuerzo remunera. Pero este triunfo es diferente. Dios primero quiere tu corazón. Dos, ahora sí ya el otro contraste de esta entrada triunfal es cuando estos hombres no solamente tendieron las palmas, sino también las alzaron. ¿Sabe usted que hay una gran diferencia entre tender las palmas y alzar las palmas? Qué interesante, ¿verdad, hermano mío? Es como cuando usted ve ahí ¿quién ha visto a las personas que hacen con sus manos lenguaje? Todo ese que ustedes dijeron, ¿verdad? Lo que se le conoce en español los sordomudos, ¿verdad? Yo de repente cuando veo los reportajes del gobernador o del alcalde que van a emitir algo importante, ¿verdad? O a nivel nacional, ahí aparece el cuadrito, ¿verdad? Y está una persona. Yo la verdad, yo me sorprendo porque mientras el gobernador, el alcalde, el hombre en ese lugar está hablando, yo me sorprendo cómo mueven sus manos, hermanos. Y en cada movimiento están diciendo algo. Algunos irán a decir, ¿verdad? No, pues sí, están diciendo que algo que nomás otros les entienden. Es en el lenguaje de ellos. Cuando los hombres judíos empezaron a levantar las palmeras y hacer esto, tiene un significado a cuando las pusieron sobre el piso. Ponerlas sobre el piso era para recibir la realeza. Pero cuando levantaron las palmeras tiene otro significado, que es lo que vamos a estar hablando en este momento. Para ello me gustaría que me acompañara a Marcos 11 del 7 al 10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre de él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana. Volvemos a retomar el mismo versículo. Dios, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Este evento que usted está admirando ahí, otro de los evangelios, porque yo nomás tomé el que estamos viendo a través del mensaje, retoma que estos hombres hacían esto con las palmeras, porque levantar las palmeras era una manera de declarar victoria sobre algo que aún no tenían, pero que ya se sabía que se iba a recibir. Cuando los hombres, los reyes o los príncipes salían en los tiempos medievales, en los tiempos de antes, hermanos, salían a una batalla en las cruzadas, usted los ve que no crea que nomás se iban y ya. No. Dice la historia y las historias que el pueblo se ponía sobre dos filas y empezaban a hacer esto. Porque era una señal de victoria. Era como decir, ustedes van a ganar, este imperio se va a engrandecer. Y por eso cuando retornaban, usted los veía que también la gente levantaba rosas o cosas así a manera de decir, qué bueno que ya viene de regreso el rey, ya venció y el imperio va a crecer. Cuando la gente empieza a hacer esto, la gente básicamente lo que le estaba diciendo a Jesús es lo siguiente: ahora sí ya cayeron los romanos. Lo interesante de este acto es que este acto en realidad era un acto que ellos salieron muy decepcionados, porque el maestro básicamente, como decía al inicio del mensaje, no eran las expectativas que ellos querían. Cuando los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y aprendemos el lenguaje de la victoria, nosotros sabemos que el lenguaje de la victoria es un lenguaje de fe. Sí lo sabía, ¿verdad, hermano? Es un lenguaje de acción. La fe y la acción no solamente es decir, dame, sino yo tengo que también ponerle, ¿verdad? Al marro, dirían por ahí algunos. En la vida cristiana, cuando nosotros hacemos en nuestra comunión con Dios y le decimos al Señor, Señor, yo declaro victoria, y nos agarramos declarando en oración, nos agarramos diciendo en oración, ¿verdad? Tu palabra dice, Señor, que es bíblico, hermano, es recapitular la palabra de Dios y las promesas de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir en este momento. Si la victoria no viene como tú la esperas, como tú la quieres,
no es motivo para en 4 días crucificar al Señor. No lo es. Porque generalmente nosotros a veces tratamos al Señor como los negocios, ¿verdad? Tírale a más y luego ya le bajas. No. A veces el Señor responde de una manera tan misteriosa, de una manera tan peculiar, como aquellos hermanos que dicen, ¿verdad? Yo le pido al Señor que me bendiga y me estoy más pobre. Yo le pido al Señor que me llene de su presencia y de repente siento un espíritu maligno que está rondando en mi casa. No es que hayas orado mal, es que los triunfos en Dios generalmente vienen de una manera paradójica en la vida cristiana. Es como aquel que pide paciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le da? Pues pruebas, hermanos. Es como aquel que pide prosperidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues dar y trabajar. Es como aquel que quiere que Dios salve a uno de sus hijos. No solamente es orar y orar y orar. También es nosotros ser ejemplo, instruir y cambiar. Porque lo interesante es que la victoria de Dios a veces no viene como nosotros la queremos. Tenemos que comprender y entender, perdón el término que uso, que la manera en la que Dios trata es una manera tan exacta que para nuestro entendimiento, como le dijo al pueblo de Israel, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, deja en claro que Dios las victorias las da de una manera diferente a como generalmente nosotros las queremos. Eso a nosotros nos pone en mucha desventaja, hermano. ¿Sabes por qué? Porque para empezar no es la orden que pedimos, ¿verdad? No es el combo que pedimos. Es como cuando los niños dicen, mamá, tengo mucha hambre, ¿verdad? Y luego la mamá le dice, pues te voy a servir sopita, ¿verdad? Ah, no, sopita no quiero. Bueno, que tenías mucha hambre, chamaco. Como cuando llegan los hermanos del trabajo, ¿verdad? También aplica aquí esto. Vengo muy trabajado ahora, mujer. Ah, qué bueno, ¿verdad? Y siéntate a comer. Ahorita traigo un hambre que hasta me como un león. Y luego le ponen ahí sus frijolitos, ¿verdad? Su arrocito. Vengo de matarme 8 horas. Usted no sabe que los frijoles traen hierro. Usted no sabe que el arroz cuando lo revuelve con los frijoles nos hace más poderosos. Porque la mujer ve algo diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros vemos cómo llenar la solitaria, ¿verdad? Diría alguien por ahí. Y la mujer ve cómo alimentarnos para poder tener mejor aprovechamiento en los días. Así son las victorias en Dios. Dios no te va a responder como tú quieres. Yo pensaba, yo sabía que Dios no es mesero de nadie. Él responde como a Él le place, es su soberanía, es su voluntad. Y Él, nadie le da órdenes, nadie le dice cómo hacer las cosas, nadie le dice cómo va a dar las victorias. Nadie lo puede aconsejar. Él es todo sabio, todo perfecto. Él es alfa y omega. Él es el diseñador, el creador, el sustentador, el protector de todos los tiempos de la humanidad. Y aún en la misma vida del hombre, aún cuando cae en desgracia y se va más al hoyo, aún ahí Él mismo en su misericordia sobre buenos y malos cada día sigue estando a favor del hombre. Y aún así el hombre todavía quiere que Dios le conteste como Él le plazca. No, hermano, es una rotunda injusticia. Yo entiendo a una persona que no tiene a Cristo y no tiene conocimiento bíblico de esto, pero a veces en la vida cristiana que esto nos pase. Estos hombres levantaban esa palmera. Ahora sí, Roma, agárrate. Y más cuando Él entró al templo, y con esto termino. Cronológicamente hablando, cuando Jesús entró, que leímos nosotros esa parte, uno de los evangelios dice que al siguiente día llegó al templo y encontró a los cambistas y a los mercaderes haciendo business, haciendo tranzas, como decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando los miró de una manera no muy amigable, les dijo,
la han hecho mi casa una cueva de ladrones. Ese acto para los fariseos fue un acto que destrozó, porque los principales que promovían la corrupción, el abuso entre la mercancía, eran los fariseos. Ellos eran los principales. O sea, no eran los mismos mercaderes, porque mire qué listos. La gente venía de sus diferentes ciudades con su animalito a cumplir la Pascua delante de Dios. Y cuenta la historia de usos y costumbres, que llegaba la gente y el fariseo se ponía de acuerdo con el sacerdote y le decía, mira, si al traer ellos el sacrificio no trae este sello de aquí, no lo sacrifiques. Y eso era ilegal, porque Dios jamás le dijo al pueblo que el animal tenía que comprarse afuera de la tienda, por así decirlo, para que lo pudieran sacrificar. Esto hizo que los fariseos se ardieran tanto que ahora sí tomaron más fuerza para que se llegara el cumplimiento de llevar a Jesús a la cruz. Este triunfo es diferente, hermano. Que no se hagan las cosas a nuestra manera. Mira, si Dios tarda en responder, escúchame, gózate. En serio. O sea, pastor, usted no sabe la bronca en la que estoy. Es cierto, tal vez no lo sé. Y no te preocupes, no me interesa saberlo. En el buen sentido de la palabra. Es algo tal vez privado. Pero una cosa sí te puedo decir, que jamás Dios te va a soltar. Y ese es un triunfo diferente. Eso sí te puedo decir. Que Dios no responda como nosotros queremos, no debe de bajar nuestro gozo, ni nuestro rostro, ni nuestro compromiso, ni nuestra pasión delante de Él. Él es soberano y Él sabe cómo, cuándo y en dónde. Solo es cuestión de nosotros amoldarnos a su obediencia, a su soberanía. Pero pastor, yo siento que el Señor ya se tardó conmigo, no se ha tardado. Mira, es como los frijoles. A mí me pasó que cuando recién vi a mi esposa hacer frijoles y echó ahí el grano ahí en la olla, pues yo dije, no, pues ahorita en una media hora ya salen los frijoles. Mamás, desmiéntanme. ¿Cuánto tiempo tardan en cocerse los frijoles? Y depende la olla, ¿verdad? Y las ganas. No sé qué. Pero tarda. Y a veces uno quiere que Dios responda a mi manera. Ya declaré victoria. Tranquilo. Él va a responder en su soberanía. Mientras tanto yo seguiré adorando, alabando, adorando, exaltando, glorificando a mi Señor, porque este es un triunfo diferente. Acompáñenme, músicos, por favor. A 4 días. Ese hombre que lo recibieron en un pollino, que le gritaban Hosana al hijo de David, que lo alababan, que lo trataban como un rey en una entrada triunfal, como simulación de que iba a haber victoria sobre los judíos en Roma. Fue un triunfo totalmente diferente. Yo sé que aquí hay creyentes que sí le oran a Dios, que tienen situaciones en su diario vivir que quisieran que cambiaran. El esposo, la esposa, los hijos, el dinero, la prosperidad, la salud, un asunto legal, migratorio, y que tienen tiempo orando y hasta han invertido ayuno. Escúchame bien, este es un triunfo diferente. No te estoy dando palabras de resignación, son palabras de sabiduría de parte de Dios, en donde Él nos dice, es un triunfo diferente. Primero voy a tratar contigo, primero te voy a pulir a ti, primero voy a hacer que tu mente y tu corazón se amolden a mi palabra. Y entonces mira, perdón la palabra que parece broma, hombre cabezaduro que está en tu casa, al verte a ti, tú serás ejemplo.
Esos hijos que de repente no quieren nada con el Señor. No te preocupes, es un triunfo diferente. Ese asunto legal que se convierte en una tensión para mucho cristiano, finanzas, emocionales, asuntos migratorios, paciencia. Este es un triunfo diferente. Mira, Dios te ha soltado, te ha fallado. Entonces significa que tienes el triunfo y no te has dado cuenta. Solo que Él está por cristalizar, por acabar su obra, pero ya estás dentro del triunfo en Dios. Mira, si no prestamos atención a lo que hicieron estos judíos, nos va a pasar como le pasa a la gran mayoría de la gente. ¿Sabes dónde se pierden las carreras? En los últimos 10 segundos. Míralos. Mira las carreras de atletismo. En los últimos 10, 15 segundos es donde se pierden las carreras. Se confían, se desesperan. Y llega otro y los pasa. Cuando tú ves un partido de un deporte, baloncesto, soccer y todo eso, ¿sabes cuáles son los momentos más cruciales? Los últimos minutitos, ¿verdad, hermanos? Los que dice el árbitro, 3 más. ¿Y cuántas veces no hemos visto, hermano, que en esos 3 cambian el marcador? Es porque se desesperaron, porque tenían que el triunfo ya lo tenían en la mano, o querían ver un triunfo diferente a favor de ellos y no divino. No pierdas la cabeza. Mira, Dios ya le había dado la victoria a Saúl. Yo tomo mucho esta historia. Ya se la había dado a Saúl. Ya estaban enfrente del enemigo de los filisteos. Ya Dios lo había tomado entre las multitudes. Tú serás rey de Israel. Ya había hecho un acto feroz Saúl de haber destrozado el que se me raje. Así lo voy a tratar. Y el pueblo corrieron los soldados. Y Saúl ya tenía la victoria en la mano. El triunfo ya estaba en su mano. Pero comenzó a ver que estaban desertando los soldados y que la fecha en que se acercara el sacerdote no llegaba a hacer el sacrificio. La regó, porque este es un triunfo diferente. Aquí hay que aprender a esperar y no renegar, no huir. Aquí hay que aprender a mantener la mano arriba y decir: tú sigues siendo Dios, tenga o no tenga. Tú sigues siendo mi sanador, me sanes o no me sanes. Tú sigues siendo mi proveedor, me falte mucho o me falte poco. Tú sigues siendo sabio, las cosas pinten bien o no pinten bien. Tú eres mi rey, tú eres mi redentor. Este es un triunfo diferente. Aquí es donde yo tengo que recibir ese triunfo. En mi fe, en mi comunión con Dios. Yo te entiendo cuando tú te frustras, que tus ojos y los míos no ven salida, no ven respuesta. Yo te entiendo. Oye, pues, a nadie nos gusta estar en el crisol. A nadie nos gusta estar en la olla hirviendo. A nadie nos gusta que nos pasen por el fuego. A nadie. Y tienes razón, no es nada agradable. Pero este es un triunfo diferente. Y yo te quiero invitar a que esas etapas de tu vida que tú pensabas natural, que se tenían que resolver ya, o que ya pasó el tiempo y que no entiendes, entras en un estado de posible frustración o desesperación o de confusión. En serio, yo te invito a que recuerdes que el Redentor ya entró y Él ya nos dio el triunfo. Solo que no a nuestra manera, pero ya nos lo dio. Póngase de pie en esta tarde. Hay una gran diferencia entre comprender el triunfo de Dios y nuestros triunfos. Porque cuando comprendemos el triunfo en Dios, mira, el diablo arrecia y nos aferramos más. Las tentaciones, las aflicciones vienen y nos apasionamos más.
O sea, es contradictorio, ¿verdad? Ah, masoquista. No, de ninguna manera. Pero es que es como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Entre más oscura es la noche, ¿qué dice? Más rápido amanecerá. Así decían por allá los antiguos. O sea, entre más abajo estoy, es porque ya estoy por salir de ahí. Y así debemos de ver el triunfo en Dios. No estás derrotado, hermano. Estás bien en Dios. Él te tiene en su mano. Mira, le dijo al pueblo: te tengo esculpido mi mano. Eres la niña de mis ojos. Tú clamas a mí y yo te respondo. Solo que este es un triunfo diferente. Yo le quiero invitar a que aprovechemos este tiempo, hermano, y vengamos a Dios. Mira, literalmente así, de una manera personal, háblale a Dios de tu asunto. Ese asunto que nadie sabe. A veces no saben los hijos, a veces no sabe el esposo, curiosamente, ¿verdad? A veces no sabemos los pastores. Ven a Dios y dile: quiero hablarte de este asunto. Háblale con nombre, apellido, asunto, tema, fecha, y deja que Él te diga: esto es diferente. Espíritu Santo, en esta tarde queremos aprender a esperar más, a aguardar más, a confiar más. Si tú supieras que Él ya venció sobre todo, no solo sobre la salvación, sobre todo, nadie le puede hacer frente. Nadie puede venir a Él y decirle: tú no tienes poder. Nuestra oración, nuestra comunión, nuestra vida en cristiana sería diferente. Cada día nos levantaríamos con más ánimo, nos levantaríamos con más fuerza, con más pasión, con más entrega, porque diríamos: un día más, no, un día menos para que se acerque mi victoria. No un día más de tormento, no un día más de confusión, un día menos el que Dios establece para que se responda el clamor de mi corazón. Espíritu Santo, en esta tarde, pule nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Púlenos. Enséñanos a comprender tus designios, tu manera de ver, para nosotros poder ver de una manera semejante, no igual, es imposible, pero sí semejante. Espíritu de Dios, ¿a quién iremos? Si solo tú nos puedes ayudar, recordar. Solo tú nos puedes animar, nos puedes dar fuerzas. Solo de ti procede la sabiduría, de ti procede el clamor. Nos enseñas a orar. Ayúdanos. Se va a escuchar una frase muy común, pero todo está bien. Él te tiene en tus manos, en sus manos. Todo está bien. Él no te ha abandonado. Todo está bien. Él sigue obrando. Todo está bien. No importa lo que diga la ciencia, la medicina, el asunto legal. Él te tiene en sus manos. Este es un triunfo diferente. Es un triunfo diferente. No es igual al de los demás. Este es divino. Este es del cielo. Este es perfecto. En este no hay sombra de variación.